Una realidad hoy por hoy es que todos nos endeudamos de una u de otra forma cuando queremos hacernos de nuestra casita o el carro o la educación de nuestros hijos. Y lo cierto es que hay también mucha gente en algún momento, ¿verdad? Y nos ha pasado a todos que llega la quincena y la plata no alcanza. Hoy vamos a ahondar en este tema, ¿verdad? Vamos a hacerlo de la mano de Daniel Suchar y lo vamos a hacer profundamente para realmente mostrarle a la gente algunos tips, algunas herramientas, porque, bueno, uno lo que quiere es salir adelante y de manera ordenada y como deudores además, también tenemos nuestros derechos. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y quiero empezar exactamente utilizando la palabra que acabas de mencionar, ordenada, ¿no? Porque eso es el pilar fundamental de la educación financiera, ser ordenado. Y a veces la disciplina no la tenemos. Ahora, Daniel, si estamos endeudados, que es una realidad, ¿cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es saber en qué estamos endeudados, cuánto debemos, porque a veces decimos que tenemos la soga al cuello, mas no sabemos qué tan apretada está. Entonces, primero hay que saber de qué estamos, o sea, en qué estamos endeudados. Y el segundo paso, que es paralelo prácticamente, es cómo van a estar nuestros ingresos en un corto plazo, porque es la manera de ver cómo vamos a afrontar esa deuda que tenemos en los próximos días, ¿no? Ok, vamos a ir enumerando diferentes situaciones que nuestro público, ¿verdad?, generalmente vive, nos ha enviado. Por ejemplo, estoy en una casa y mi suegro de repente me dice, bueno, ya es momento de ir haciéndote, ya es momento de ir haciéndose algo de ustedes, ¿verdad? Es hacer una pausa. ¿Qué tal si compran un terrenito? ¿Qué tal si dan ese paso para ir saliendo de aquí? Bueno. ¿Cómo conseguimos un préstamo? Bueno, lo primero, como siempre, hay que saber cuáles son los ingresos de uno. O sea, es lo primero que hay que saber, hasta dónde me va a alcanzar la cobija. Después de que sabemos cómo me va a alcanzar la cobija, por ejemplo, no, voy a tener unos ingresos tantos el mes que viene, a partir de ahí poderme acercar a una entidad financiera, que aquí en Costa Rica hay públicas y privadas, y ahí asesorarse con alguien, porque después de ahí va a tener algo muy importante que es la cuota. Sí. Y esa cuota debe ser responsablemente asumida por el deudor, porque a veces uno dice, sí, me embarco a... Sí, claro. No hay que embarcarse, hay que ver muy bien cuál es su cuota, porque esa cuota va a ser recurrente en un tiempo que a veces son 3 años, 5 años, o a veces el hipotecario, que es las casas, son hasta 30 años, ¿no? Daniel, la mayoría de nosotros cuando empezamos, ya sea solteros o cuando nos casamos o cuando formamos pareja, alquilamos, ¿verdad? Hay posibilidades de emprender con una prima y poder hacerse algo, pero la realidad es que muchos empezamos a alquilar y cuando tomamos la decisión de tener esa casa propia, recurrimos a un préstamo, pero tenemos el préstamo más el alquiler. ¿Cuál podría ser la recomendación? ¿Cómo podríamos hacer esa ecuación? Si me dieras como un ejemplo, ¿verdad? Para decir, bueno, ¿puedo hacerlo? ¿Me encamino de esta manera? Bueno, vuelvo al punto de la educación financiera. O sea, si uno tiene la posibilidad de poder alquilar e ir construyendo o ir comprando la casa, muy bien. Pero no embarcarse. Es una palabra que usualmente uno utiliza, sí, que significa no agarrar algo que sabe que el compromiso no se va a poder cumplir. Porque si hay algo que está claro es que no hay nada peor que dormir mal. Y dormir mal significa deberle a un montón de gente, que a uno le lleguen mensajitos de texto. Entonces hay que tener un poquito de calma con eso. Y lo segundo es, no hay que hacerse de bienes que no nos sirvan, por quedar bien con A, por quedar bien con B o por quedar bien con la sociedad. O sea, si yo no puedo, no estoy dispuesto o no estoy a la altura de poder pagar ese compromiso solamente porque voy a querer adquirir este bien, llámese un carro, llámese una casa, en tal lugar de la ciudad, para quedar bien, al final lo que voy a terminar es durmiendo mal, y es peor todavía, ya es un tema de la salud personal. Pero bueno, existe un tema de educación financiera que me gustaría también tocar acá, ya que estamos aquí la pizarra para ver qué hacer, ¿no? Exacto, me encantaría que hicieras un ejercicio práctico de, ok, tengo tanto de salario, ¿cómo tener esa adecuación para hacer tener una sana distribución financiera? Claro, me vas a permitir un momento utilizar la pizarra. Supuesto. Voy a hacer un ejercicio con base en 100 o 100.000, no vamos a hacerlo así. Usualmente uno tiene que destinar el 30% de su salario a deudas a largo plazo.
Largo plazo, ¿qué significa? Digamos, un carro o una casa. Ok. Por un tema de ejemplo que vamos a utilizar, vamos a hacer que el carro me cueste 15 y la casa me cueste 15. Y me cueste significa la cuota que voy a estar destinando de mi salario. 15.000 va para el carro y 15.000 va para la casa. Ok. Eso es para que tengamos una idea de cómo están las deudas. Luego, nuestros gastos mensuales que van a ser prácticamente lo que tenemos alrededor de lo que sobra de la pantalla, Sí. es, aquí me van a quedar un 70%. Ese 70%, ¿cómo distribuirlo? Porque Correcto. tampoco podemos estar todo en tarjetas, ni todo en créditos, porque también tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que tener salida con nuestras familias. Entonces, ¿qué recomendación uno da? Bueno, uno dice, vamos a agarrar nuestro gasto mensual en efectivo o en menudo y le vamos a destinar un 30%. En la tarjeta vamos a gastar un 20%. En el crédito electrodoméstico vamos a agarrar un 5%. En las deudas vamos a agarrar un 5%. Y si sumamos, nos vamos a dar cuenta que faltan 10. Y ese 10 tiene que ser algo muy importante que tenemos que promover en todas nuestras familias. Ok, que más bien sobran 10 que vamos a destinarlos a ahorro. Ahorro. Ok. El ahorro es algo muy importante en la educación financiera de todos nosotros, porque uno no sabe qué va a pasar al día siguiente y vamos a necesitar una buchaquita para poder salir de algún problema imprevisto. Entonces, más o menos, uno es lo que tiene que destinar es el 30% para deudas a largo plazo y el otro 70% poderlo repartir aquí. Por supuesto, cada familia va a ser diferente, pero es un ejercicio muy por encima de todo lo que podemos hacer. Vamos a ir profundizando esto, Daniel, pero por ejemplo, ¿qué pasa? Porque hay muchas personas que tienen, sí, la deuda del carro, que tienen la deuda de la casa, a lo mejor una por aquí y a lo mejor la refri que se compraron, ¿verdad? Todas en diferentes bancos o entidades. ¿Debería yo de fusionar todo eso, ir a un banco y decirle unifiquemos para pagar una sola cuota? Bueno, si uno quisiera dormir tranquilo, y uno mejor deberle a un solo banco. Si uno tiene la responsabilidad y la disciplina de poder saber en qué banco deberle cuánto, Sí. no hay ningún problema porque puede vivir bien. Pero Ok. la recomendación que uno siempre da es tener todo en un solo lugar para ir a una sola vez y tener un mayor control de sus gastos, o mejor dicho, un mayor control de su pago a la hora de, por supuesto, desembolsar, ¿no? Ahora, hay muchos bancos en el mercado y uno oye muchísima publicidad con respecto a eso, ¿verdad? Que compran las deudas. Lo que pasa es que sabemos también que la letra menuda no va con nosotros y no investigamos hasta el final. ¿En qué debemos fijarnos para verdaderamente dar ese paso? Bueno, el negocio de los bancos, me van a perdonar los banqueros, el negocio de los bancos es colocar dinero. O sea, Sí, claro. y ese es el negocio de los bancos, colocar dinero y, por supuesto, jugar con la probabilidad de las personas que no pagan a tiempo. Digamos que por ahí van las cosas y obviamente ahí vienen los cargos por intereses y todo eso. Ahora bien, hay que ver cuánto es la cuota, porque el acercamiento, cuando viene el ejecutivo o la ejecutiva a venderle a uno, obviamente se lo pintan demasiado bonito. Y uno tiene que bajarle un poco las ansias a ese ejecutivo y decirle, ok, ¿cuánto es mi cuota mensual? Porque hoy te voy a ver, pero después no te voy a volver a ver. Exacto. Lo que voy a ver es el banco cuando voy a estar pagándole, ya sean 200, 300 o 400 unidades. Entonces, es muy importante tener claro cuál es el monto y el tiempo por el cual voy a estar pagando ese monto. Ok, ¿y los intereses? ¿O Vieron que- generalmente se manejan parecidos? Bueno, ahí hay un tema importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tarjetas de crédito, que es diferente a los créditos hipotecarios, ¿no? Las tarjetas tienen una penalización que son los fulanas intereses, que uno paga el mínimo, entonces me van cobrando intereses sobre intereses. Usted quiere dormir tranquilo, gaste en su tarjeta, que es una herramienta, no es un salvavidas, es una herramienta, usted gasta y sabe que el mes que viene paga de contado, va a dormir tranquilo. No Sí. le va a interesar si el interés está en 50, 70, 80, 100, 200. Ok. En el caso de los hipotecarios, o en el caso de carros y casas, ¿no? Que son a largo plazo, ahí sí hay un interés por prestar el dinero, pero uno ahí en vez de ver el interés lo que ve es la cuota. Ok. Porque si la cuota está a mi disposición, no va a tener ningún problema. Por eso que quiero diferenciar estas a plazo largo Hipotecarios, sí, a y largo estas que plazo. son las que uno usualmente está viendo todos los días, ¿no? Ahora, Daniel, en este caso también, en los de largo plazo, también aparecen opciones donde los bancos te ofrecen
comprar esa deuda que tenés en otra entidad, ¿verdad? En otro banco. Y uno dice, bueno, y le dicen a uno, no, yo compro su deuda, usted va a pagar menos mensualmente, que es lo que estás comentando. ¿Qué tan conveniente será, verdad? Porque ya tengo una relación comercial con el otro. Voy a utilizar tus palabras, letra menuda. Sacar una deuda de un banco y ponerla en otro, hay que ver cuánto me penaliza el banco el primero, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, porque no es que yo me fui tranquilamente. Hace unas semanas atrás había un tema de dólares y colones y estábamos hablando, bueno, pasamos todo a colones. Ya va, hay penalizaciones, hay que ver la letra menuda, si me va a quedar, si me van a penalizar, si tengo que pagar, si no tengo que pagar. Entonces, todos estos mensajes cuando uno va a ver sobre temas de créditos, lo primero que uno tiene que hacer es, uno, mantener la calma y dos, ir a donde el ejecutivo de crédito, el ejecutivo de los bancos. No importa si es privado o público. Ambas entidades o todas las entidades tienen sus ejecutivos. Preguntarle a los ejecutivos, mira, me van a penalizar si me voy, cuánto voy a pagar en el otro banco. Tener todo bien, volver a lo básico, papel y lápiz y anotar. Ok. Una situación recurrente, llega la quincena y bueno, ni siquiera ha llegado la quincena y sé que la plata no me va a alcanzar para mis compromisos del 15. Los famosos vales en los diferentes trabajos, ¿verdad? En donde los dan todavía, otros en que los bancos te adelantan quincena de la otra quincena y de repente uno nunca sale y cae en ese círculo vicioso. ¿Cómo le pongo freno a esto? Bueno, una de las cosas que yo siempre he recomendado es no dejarse llevar por la sociedad. Y vean que estoy hablando de algo fuera de lo financiero. O sea, porque a veces nosotros adquirimos cosas que no nos sirven. O sea, adquirimos vestimentas que no utilizamos, adquirimos bienes, ya sea de cocina, ya sea electrodomésticos, que no utilizamos. A veces somos tan chineadores a nuestros hijos que no somos capaces de decirles no a los hijos. Entonces empezamos a gastar y gastar y gastar y de repente estamos ahorcados con una soga que nos está apretando simplemente con cosas que son banales, que no tienen ningún tipo de importancia. Entonces, yo prefiero decirle a las personas, a los televidentes, vamos a priorizar. O sea, usted tiene un ingreso, papel y lápiz, usted tiene un ingreso de 100.000 colones o el ingreso que tenga, vea cuáles son sus gastos, qué se viene hacia adelante. Si el mes que viene usted va a tener un día del padre, que acabamos de pasar, o tiene un día de la madre, o tiene un día especial, vaya guardando un poco, pero no haga las cosas a lo loco, para consumir porque quiere quedar bien con las otras personas. Ya cuando uno empieza a tener esa educación financiera, se va a dar cuenta sanamente que va a empezar a quitar cosas de la lista que no son importantes. Entonces, cuando ya está metido uno en el círculo vicioso, uno tiene que ir bajándole el ritmo del círculo vicioso. Porque ya uno está dentro, no puede hacer nada. Pero lo que tiene es, ok, si ya debo 15.000 colones el mes que viene, voy a ahorrar un poquito para poder bajar eso. No es que si debo 15 voy a seguir gastando y gastando, porque si no nunca va a terminar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si me despiden del trabajo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si me incapacito y la cosa no duró 3 ni una semana, sino duró más de un mes, 2 meses, y tengo deudas, tengo compromisos que cumplir cada quincena, pero ya el ingreso cambió radicalmente? Bueno, todos nosotros como deudores, ¿no? Podemos acercarnos a los bancos, obviamente emisores ya sea de tarjetas o emisores de deudas a largo plazo, y preguntarles y exponerles nuestro problema. O sea, hay que exponerle. Nunca en todas las cosas de la vida no hay nada mejor que dar la cara, ¿no? Acercarse. En este caso es un tema financiero, dar la cara y ir donde la entidad, pública o privada, y decir, mira, me acaba de pasar esto. Quisiera renegociar los próximos 3 meses, 4 meses. Usted como entidad, ¿qué me recomienda o qué mecanismos tienen ustedes para poder yo afrontar esto? Obviamente yo no quiero quedarme en mi casa viendo al techo y no les voy a pagar. Al contrario, sí, claro, si me estoy acercando, eso quiere decir una intención, que en este caso es de pago, pero es una intención de poder asumir el compromiso. Que vemos obviamente en la calle muchas personas que son diametralmente opuestas, gente que no le interesa, que no le importa. Yo no me voy a jugar con estas personas, prefiero jugar con las personas que dan la cara, vamos a hacer el esfuerzo y hacer eso. Porque también a nosotros, al ser buenos pagadores, el sistema financiero tampoco sufre, porque también el sistema financiero sufre. Claro. Por eso es que tiene tanto margen, tantos intereses, porque ellos también sufren. O sea, también me tengo que poner un poco del lado del banquero que está prestando el dinero y nunca lo ve de regreso. O sea, entonces también, si nosotros vemos que tenemos una educación financiera como sociedad,
los márgenes que van a tener los bancos van a ser mucho menores. Ahora, a ver, los deudores, ¿verdad? Si somos deudores, hay derechos para los deudores también, ahora lo estabas mencionando. Entonces, uno de los puntos importantes es simplemente no quedarnos sentados hasta el punto en que ya nos caigan y la cosa se haya hecho una bola de nieve, sino lo importante es dar el paso e ir a enfrentar la situación. Eso es lo más importante. En todas las cosas de la vida, no solamente financieras, sino en cualquier rama de las cosas que nos pasan, enfrentar la situación serenos, no es muy importante, con calma, pero con ganas de resolver el problema, ya sean situaciones sentimentales, personales, laborales, incluso financieras. Vamos a afrontar, acá me estoy acercando al banco A, vea, tengo una deuda, estoy complicado, ¿qué puedo hacer? O sea, es ir y dar la cara, porque a veces muchas de las personas no dan la cara, se encuevan en sí mismas, ¿no? Creyendo que va a aparecer un arte divino y va a solucionar las deudas. No, al contrario, vamos a hacer... Gracias a Dios vivimos en un país donde hay trabajo, se puede trabajar tranquilamente. Entonces, sí, hay situaciones que uno pasa mal, no vamos a decir que ninguno está exento de esto, Sí, claro. pero la personalidad de cada quien está en dar ese paso, ir, acercarse y decir, mira, quiero pagar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Es que a veces se complica muchísimo, ¿verdad? Y en esa incapacidad también es lo mismo. Ahora, por ejemplo, cuando nos atrasan los salarios, hay diferentes empresas que de repente no pagan el 15 o el 14 o el, no sé, y de repente atrasan y exactamente mi día de pago del préstamo es uno de esos. Y bueno, inmediatamente me cargan los intereses. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, ¿Hay algo o no? Bueno, igual como acabamos de comentar, o sea, hay que exponer la situación en su entidad bancaria. Cada banco es diferente, no podemos hablar de todos por igual, pero lo que sí estamos claros es que todos tienen algo en común, que son ejecutivos de cuenta, ¿no? Y ejecutivos, no tanto servicios al cliente, sino ejecutivos, que a uno los puedan ayudar a ver qué está pasando. Claro, ninguna empresa está exenta a tener un problema de flujo de caja, se llama así, obviamente, y no le paga a los asalariados o a sus empleados. Uno lo que sí le tiene que ir diciendo a las personas es, acá está, este ahorro sirve para este tipo de imprevistos. O sea, cuando uno va en esa educación financiera y teniendo esa buchaquita, esos son imprevistos que se van a ir sacando de esto, no de esto, porque va a ser de esto. Sí, es difícil empezar, es difícil comenzar, pero para hacer un triatlón que está de moda ahora, hay que dar un primer paso. O sea, hay que dar el primer paso y los pasos son así, pensar en esto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, todos los que hemos hipotecado nuestra casa para poder construir, para poder, ¿verdad?, tenerla, y de repente no puedo amortizar, no puedo pagar las mensualidades que he venido pagando? ¿Hay manera de hacer algo? Bueno, primero, antes que nada, hay que saber que la letra menuda de ese préstamo tiene varias etapas, ¿no? O sea, no es que si no paga el primer mes, ahí ya la catástrofe. Exacto. No, existen modalidades, existen herramientas, existen mecanismos. O sea, puede ser que tenga que pasar 6 meses sin pagar nada, puede ser que pasen 8 meses sin pagar nada, y ahí es donde me ejecuten esas hipotecas. Si uno está en constante contacto con el banco que le prestó y le dice, mira, en estos momentos, si mi cuota era de 500, si estoy pagando 400, mira, que es algo, te estoy dando casi que más de la mitad de la cuota, digamos, se pueden ir haciendo. Cuando ya la cuota se vuelve impagable, ¿no? Es impagable, ahí sí hay 2 mecanismos, ¿no? O 2 vías. Una, que es la típica que nosotros conocemos, es vaya y venda rápido para ver si... Que eso hace mucho, que eso hace ¿verdad? mucha gente. Decimos, o sea, voy a correr a vender rápido antes de que el banco me haga algo y pagar. Eso, que es una práctica que se estila en el país, no está del mal vista. O sea, eso es lo que hay que hacer. Oye, la verdad que tengo un bien que en estos momentos no lo puedo hacer, mejor lo remato, porque de alguna manera lo vendesen mucho menos, o sea, haces algo, lo quemo. Lo quemo, que no es la idea. O si no, llegar a un acuerdo con el banco y decir, mira, tengo que hacer esto, te pago algo, déjame ver cómo me fondeo, significa... Entonces, se pueden hacer. Claro, la primera opción es la típica desesperación. Y por eso que uno tiene que mandar calma. O sea, a la población es calma. Papel y lápiz, educación financiera, escribir qué es lo que se viene, porque así nos enseñaron a nosotros nuestros abuelos, nuestros padres, y bueno, y hay que incluírselo a nuestros hijos. Aunque haya mucha tecnología, papel y lápiz. Bueno, aunque ahora es laptop y otras apps, pero es el hecho de tener ese presupuesto, ¿no?, bien fijado en nuestras mentes.
Ahora, nosotros aquí en el programa y nuestros amigos televidentes lo han visto, de repente hemos hecho notas, ¿verdad?, donde se rematan muchas propiedades en los bancos, donde les contamos, ¿verdad?, que hay apartamentos, casas, no sé, mil y una viviendas que lastimosamente mucha gente las ha perdido, el banco las ha apropiado porque no pudieron pagar. Ahora, ¿cuál sería la recomendación? Porque sabemos que el que no, a ver, yo para construir mi casa tuve que hipotecar para poder sacar un préstamo, no tenía plata para construirla, evidentemente. Entonces, y eso nos pasa a la mayoría, diría yo. Pero entonces, ¿cómo hago para protegerme? Porque también hay mucha gente hipotecando la casa para un carro, para un negocio, para una tercera o cuarta cosa. Es tu patrimonio familiar también. Bueno, es un tema ya muy personal de cuánto quieres arriesgar de tu vida. Y ahí la recomendación, por supuesto, por lo menos personal mía, y siempre lo he dicho, es con mi familia, no, yo mi familia no la toco, por ejemplo. O sea, yo trato de que mi casa no sea mi última opción. O sea, ni siquiera la tengo como opción. Okay. ¿Por qué? Porque no quiero sacrificar esa parte. Hay gente un poquito más arriesgada. Hay gente que dice, sí, voy a hipotecar una parte, voy a hacer esto, me voy a arriesgar en un negocio para hacerlo. Personalmente, no es un mensaje que le quisiera dar a todo el mundo porque cada quien lo ve como quiere. Sí, y a veces es la única opción. Es también la única opción. O sea, hay gente que dice, sí, yo voy a tomar el riesgo, no hay ningún problema. Está bien, o sea, vaya y tómelo. Si yo, por ejemplo, no quisiera tocar mi casa, por ejemplo, no voy a adquirir un bien, se ha dicho a lo largo del programa, un bien por quedar bien con la sociedad. Mira, la verdad que si no puedo ahora, será en 5 años, o sea, no me va a pasar absolutamente nada, voy a seguir viviendo, voy a poder hacer con mis ahorros, puedo ver un plan financiero, de educación financiera más a largo plazo. No todo es el chiquito que necesita el caramelo ya. Si el caramelo no va a llegar, no necesito comérmelo ya. O sea, tendré que tener la madurez suficiente para esperar un poco y el día que haga, perfecto, y me las comeré un poquito más dulces, ¿no? Pero tiene que ser un poquito eso, no tanto arriesgar por arriesgar. Ahora, sigamos con el tema de la casa, porque bueno, creo que todos aspiramos a tener en algún momento una casa propia. De repente tengo un papá o una mamá que eran los dueños o son los dueños, pero fallecen, ¿verdad? Y de repente me quedo con la propiedad, pero igual me quedo con la deuda. Y el ingreso lo tenía papá, por decir algo, y yo no tengo como para pechugar esa deuda mensual. ¿Cómo juega esta situación? Bueno, usualmente para eso existen asesores financieros, ¿no? Y los asesores, valga la redundancia, les recomiendan qué poder hacer con ese tipo de situaciones. En una situación muy puntual, ahí uno pudiera decir, bueno, si la casa o la cuota está muy por encima por esto y que la persona le cayó heredada, porque no es culpa de él, obviamente el fallecimiento, Sí, no sí. culpa de él, lo mejor es poder deshacerse del bien. O sea, deshacerse del bien para que pueda comprarse otro o no tener ese problema recurrente todos los meses. Estamos hablando de algo que le sucedió sin querer. O sea, le cayó esa herencia y la tiene que afrontar. Entonces, pues, es una opción muy buena que hace. Ahora, en esa letra menuda, por ejemplo, de la misma situación que estábamos mencionando, en cuestión de los bancos, ¿verdad que también si yo estoy pagando esa deuda, hay seguros de vida en los préstamos? Usualmente cada entidad Tiene su figura. Tiene sus figuras, hay seguros de vida, hay seguros contra incendios, seguros contra, obviamente, terremotos. O sea, hay un montón de cosas que están dentro de los seguros, dentro de los créditos que aseguran también un poco la casa, ¿no? Porque también el banco también tiene que estar cuidando porque el banco en realidad fue el que pagó el bien. Entonces él necesita cubrir ese bien, pero casi siempre tiene que ver todo por la letra menuda. Por eso es que uno recomienda siempre ir con el ejecutivo. Y si usted es una persona que no tiene el conocimiento financiero, porque sencillamente la vida se la dio así, no está en la parte financiera, vaya acompañado de una persona de confianza que le pueda traducir, entre comillas, qué está diciendo este ejecutivo para que usted se sienta cómodo o cómoda a la hora que le estén hablando. Porque a veces uno llega ahí y le hablan de una terminología que uno dice, no entiendo nada, firme aquí, y uno va y firma. Mejor ir con una persona que sea un traductor. ¿Hay posibilidades de congelar una deuda, por ejemplo, y que no nos siga matando con los intereses, o eso es una utopía? Bueno,
aunque cada banco tiene su naturaleza de ser, sí está más cerca de ser una utopía que ser una realidad, pero hay que preguntar. O sea, hay que preguntar porque no es lo mismo una deuda de 1.000 colones que una deuda, por supuesto, Sí. de millones, ¿no? Ahora, Daniel, también es cierto que de repente uno tiene una deuda y, por ejemplo, tuvo problema un mes, decirte otro mes, pero bueno, uno ya está viendo cómo acomodarse para salir de este impas, pero de repente lo acosan a uno con los correos, con las llamadas, y uno se vuelve literalmente loco. Y la angustia, además, de repente también lo ciega a uno. Claro, yo siempre he dicho de que la salud financiera va a repercutir en la salud mental, física y personal y familiar. Por eso es que a veces, digamos, en las clases que uno imparte en la universidad, uno le dice, esto es tan importante, esta carrera de administración de empresas y eso es tan importante como la de medicina. Entonces todos se quedan, ¿pero por qué? Porque si tú no sacas bien tus números, vas a tener que ir al médico. O sea, Sí. y al final se correlacionan, aunque prácticamente no, es igual. Entonces, ¿qué pasa? Esos acosos se dan en las personas que le dan la espalda al problema. Y hay que afrontar el problema, llegar y decirle a la entidad A, B o C, donde tengo, llegar y decir, mira, acá estoy, quiero hacer esto, esto es lo que me está pasando, no es una culpa voluntaria, o sea, quiero negociar, por favor, no me estén mandando 700 correos y ahora que hay 3.000 millones de ¿Cómo? momentos, ¿cómo Sí. te llegan? Pero sí afrontar, y eso es el mensaje que hay que hacer, afrontar, acercarse a la entidad y decirle, porque si no los acosos van a llegar. Claro está, los acosos no se dan de la noche a la mañana, hay que esperar un tiempo para que pase. O sea, ya cuando están los acosos es porque ya el banco ve que no hay intención de pago, que no vemos señales de vida del pagador en este caso, y no es al mes que uno debe. O sea, Daniel, hay una situación que ya la mencionaste, pero mucha gente está preguntando lo mismo. ¿Qué tan conveniente o inconveniente es vivir pagando las tarjetas al mínimo? bueno, eso es como agarrar, me van a disculpar los médicos, eso es como agarrar, padecer de una enfermedad, llámese una gripe, e irse tomando un té todos los días y no tomarse una medicina, como debe ser, que es la que va a combatir de verdad las cosas. Sí, yo me tomo un té, que es la típica receta, ¿no? Y voy a poder dormir bien, pero al día siguiente voy a seguir con la misma gripe. Un pagar mínimos es decirle al banco, aquí estoy. O sea, no estoy bien parado, pero aquí estoy. Y ese mínimo va a generar intereses sobre intereses, Sí. que no es lo mismo que si no pago. O sea, si no pago ahí voy a estar mal. Pero el mínimo prácticamente algún día se va a volver una bola de nieve muy grande. Y entonces prácticamente lo que te estás es colocando la soga al cuello, pero tranquilamente te la estás acomodando. Porque algún día Sí, porque se te va a sentís apretar. tranquilo, pero la cosa va ahí creciendo. Exactamente. Ahora hay una pregunta de una televidente que dice que al esposo lo despidieron del trabajo. Y claro, tenían un montón de deudas, ¿verdad? Que ella sola no puede enfrentar, pero entonces está pidiendo un bono de vivienda, pero le dicen que no le pueden dar el bono de la vivienda hasta que ella termine de pagar las deudas. ¿Qué salida puede tener en este caso? Bueno, aunque es triste, digamos, no triste, es una situación que obviamente Dura, nadie quiere estar claro. dura. Lo acabamos de hacer metafóricamente con el tema de la chupa Sí, del dulce, sí. ¿no? O sea, si no se puede ahora, ahí habrá que esperar. O sea, la vida sigue, o sea, la vida continúa. Si no es hoy, en el año 2017, en junio, podrá ser en junio del año que viene. Nadie se va a morir por tener algo antes o algo después. Es importante tener esa madurez. Sí, es un momento duro, es complicado, pero hay que ir saliendo poco a poco de las deudas, bajando un poco el nivel del agua que tenía uno hasta el cuello, para poder después disfrutar de eso que quiere la televidente, que ya es un bono de vivienda, lo va a tener que hacer. Pero tiene que ir paso a paso. En eso sí hay que ir, como dice la canción, despacito, pasito a pasito, así igualito hay que hacerlo. Es mejor la austeridad viviendo en paz, ¿verdad? Que el alboroto y la vida loca que después nos va a cobrar el tiquete, como lo hemos visto en diferentes Yo situaciones. soy de las personas que dice, yo prefiero irme a dormir a mi cama Así que con no una tiene almohada precio. muy tranquila. Familiarmente a veces uno se ha ganado problemas, personalmente no Sí. compro esto, no compro otro, Sí. pero después uno vive tranquilo. Ese es el mensaje, educación financiera, ir poco a poco, no estar apurado en comprar cosas que no necesitamos y tener la madurez de que si en un Eso momento es. viene un momento duro, que a todos nos ha pasado, A o sea, todos. porque nadie está exento, hoy porque estoy acá, hoy porque usted está aquí, pero posiblemente en un año no estemos, en Así otras es. situaciones. Hay gente que tiene que tener la madurez de
poder entender la situación, calmarse y no dejarse llevar por la presión social, porque a veces pasa eso. Daniel, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por todas esas recomendaciones. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos que todos los televidentes por lo menos hayan sacado papel y lápiz para entender un poquito lo del presupuesto, un poquito la educación financiera e interesarse en estos temas que a veces asustan, pero es sencillo, es numérico, es sacar solamente números. Eso es, Daniel, muchísimas gracias. Que pases un feliz día. Y en el orden de los closets o de la casa no solo está Dios, en el orden financiero también, así hay que tenerlo. Amén. Verónica, continuamos contigo.